Buenas tardes, soy Daniela Ávila y me presento para realizar mi actividad sobre sentencia. Para esta investigación o explicación, tomé como base lo que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las tesis aisladas y jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, consideré lo referido en la obra del maestro Eduardo López Betancourt, Juicios orales en materia penal, y propiamente la Ley de Amparo. Comienzo. Para entender mejor la sentencia, es pertinente dar una definición. Por ello, el numeral 170 de la Ley de Amparo arroja que podemos considerar sentencia definitiva o laudo aquella que decide el juicio en lo principal. La sentencia es un ejercicio lógico y racional que hacen los jueces para llegar a una decisión sobre el destino del acusado. Puede ser absolutoria o condenatoria, pero eso lo veremos más adelante. Está fundamentada la sentencia en la Ley Suprema en los ordinales 20 apartado A, fracción tercera, y su apartado B, fracción primera. Asimismo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus numerales 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 y 413. Bien, los requisitos que da el Código Nacional de Procedimientos Penales que conforman la sentencia son los siguientes. En la mención del tribunal de enjuiciamiento, así como los nombres de los jueces que forman parte, la fecha en que se emite la sentencia, la mención o identificación de la víctima y del acusado, un repaso por los hechos que son objeto de la acusación de daños y perjuicios, así como las defensas que interpuso el acusado. De igual manera, se hace un breve repaso del contenido de la prueba, también la valoración que hizo el tribunal de enjuiciamiento de cada prueba, la resolución y conclusiones a las que llegó el tribunal de enjuiciamiento basándose y fundamentándose en pruebas determinadas, la resolución de condena o absolución que tomó dicho tribunal y finalmente las firmas de cada uno de los miembros del tribunal de enjuiciamiento. Bien, la sentencia pudo haber sido emitida de dos maneras, por unanimidad de votos o por la mayoría. En este último escenario, aquel juez que no estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría deberá explicar sus conclusiones y el por qué no estuvo de acuerdo con la decisión. De igual manera, la sentencia debe contener y considerar todas las pruebas, incluso las que no fueron consideradas o desestimadas. Todo justificado y bien planteado del por qué tomaron esa decisión con cada prueba, de acuerdo a su valoración. Bien, la sentencia puede ir en dos sentidos o dos vertientes, condenatoria o absolutoria. La primera, a título personal, es la más compleja, debido a que posteriormente se dará pie a otra audiencia. Pero bien, la sentencia condenatoria quiere decir que se encontró responsable sobre el hecho delictuoso al acusado, que en este caso se pasará a ser sentenciado. Y quiere decir también que el Ministerio Público ofertó las pruebas necesarias para que esto ocurriera así. Es decir, no dejó lugar a dudas de que el acusado es responsable del hecho por el que se le señaló. Bien, como decía, la audiencia de sentencia posteriormente tendrá otra de individualización de la pena. Esto quiere decir que aquí se impondrá la pena, los pagos de daños y perjuicios y se puntualizará cómo será la pena y sentencia del sentenciado. Para ello, tomaremos como referencia una tesis aislada de número de registro 2017-603. Esta quiere decir que la audiencia de individualización no va a tener el mismo valor o el mismo alcance que la sentencia definitiva. Esto quiere decir que si la audiencia no empata con lo que dijo la sentencia, prevalecerá solamente la sentencia definitiva, debido a que ésta surtirá efectos a partir de su explicación, por lo que la audiencia deberá empatarse y deberá referir todo lo que se refirió en la sentencia, solamente deberá perfeccionar las penas y medidas de seguridad. De igual manera,
Cuando existan penas privativas para el sentenciado, estas deberán puntualizar desde qué momento comienza la pena y hasta qué momento finaliza. Todo ello puntualizado en la sentencia, por lo cual podemos concluir que tiene que ser muy específica en cuanto a las penas y el destino del sentenciado. Partiendo igualmente de este tipo de sentencia, se presta a que tiene un principio muy importante, el cual es el de congruencia. Esto quiere decir que la sentencia no podrá rebasar los hechos que propiamente se impusieron en todo el proceso y en el juicio. Bien, pero incluso la jurisprudencia señala un punto muy importante, un principio muy importante, el cual es el de inmediación. Para ello, rescataré el contenido de la tesis jurisprudencial con registro 2018-343. Esta nos indica que el juez que estuvo presente en la producción de pruebas debe ser el mismo juez que imponga o dé resolución a la sentencia. Esto quiere decir que no debe haber ningún juez nuevo. Para darle certeza de que se tomaron en cuenta y valoraron todas las pruebas de manera informada y objetiva, ya que si hay un nuevo juez, se toma el riesgo de que no esté lo suficiente informado o familiarizado con el objeto y sujeto de todo el proceso, lo cual podría traer una sentencia errónea o que no empate con las pruebas que se fueron presentadas. Por ello, el principio de inmediación nos indica que no debe haber intermediarios entre las pruebas y la sentencia. Todo ello para que sean valoradas de forma informada y congruente. Entonces nos presenta esta jurisprudencia un principio igual de importante que el de congruencia. Continúo. Finalmente, la otra vertiente la da la sentencia absolutoria. Esto quiere decir que el acusado se encontró inocente del hecho delictivo por el que se le señaló. De igual forma, el Ministerio Público no aportó los elementos o pruebas suficientes para que fuera encontrado culpable, ya que el Ministerio Público, en este caso, tiene la carga de la prueba de demostrar que sí realizó y se consumó ese hecho delictivo. En este caso, es más sencillo debido a que las medidas provisionales o preventivas se levantarán en el mismo momento en que se decrete y se explique la sentencia absolutoria. Esto quiere decir que el acusado quedará libre en el mismo momento en que se explique la sentencia, es decir, surte sus efectos de manera rápida e inmediata. Por lo tanto, podremos decir que es un poco más sencilla a comparación de la sentencia condenatoria, que tiene más elementos y más pasos a seguir. Bien, ambas sentencias gozan de los mismos principios. Tienen que tener un ejercicio lógico y racional. La sentencia absolutoria, no por ser más sencilla, no debe tener una justificada forma de haber aportado las pruebas y haberlas estudiado. Se estudian por igual y de acuerdo al ejercicio que hizo el Tribunal de Enjuiciamiento, se tomará la decisión de absolución o condena. Pero ellas dos tienen los mismos principios. Finalmente, la sentencia en este nuevo sistema prevalece la oralidad. Sin embargo, una tesis aislada de registro 2021-933 nos refiere que en sentido muy estricto y lo que dice el legislador, no podemos considerar totalmente la explicación de la sentencia como la sentencia en sentido estricto. Ello por lo que se rescata de los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales que remiten a la sentencia. Dice que solamente la sentencia se va a materializar cuando sea redactada y sea una resolución escrita. Por ello, se considerará, si se quiere tomar un recurso de apelación, solamente la sentencia escrita, debido a que la explicación oral que se da en la audiencia es por mandamiento judicial. Sin embargo, a la interpretación se da que la sentencia solamente será considerada cuando ya esté redactada y escrita. Bien, finalmente recojo un razonamiento del maestro Eduardo López Betancourt, en el que dice que la sentencia y los jueces que la van a decidir
tienen una enorme responsabilidad de racionalidad y lógica. Por ello deben de considerar los pros y contras de sus decisiones, así como la valoración que harán de las pruebas. Y en dado caso de que su sentencia o su sentido sea condenatorio, se deberán mantener los lazos de legalidad y de derechos del ahora sentenciado.